El acceso a la información finalmente tiene que ver con este principio de transparencia de los gobiernos y de las sociedades. Al final del día, todas estas legislaciones van quedando obsoletas en la medida en que entran en conflicto con las nuevas tecnologías. El conocimiento es poder. ¿Y por qué es importante tener acceso a las fuentes y a la información información veraz? Es que eso nos hace más fuertes como consumidores y como votantes. Para nuestra audiencia hispana, sobre todo, el acceso a la información en estos momentos es vital. No es, digamos que no es un lujo, sino más que todo una herramienta de sobrevivencia. Cuando se estaban legislando las leyes, los periodistas tuvieron muy poca participación en empujar las leyes de transparencia. Durante 2017 la Relatoría documentó 900 casos de incidentes que tienen que ver con afectaciones a la libertad de expresión. De esos 900 incidentes, un tercio corresponden a situaciones de agresiones a la prensa. Ha sido muy complejo trabajar de esa forma cuando la visión o el fin del periodismo es seguir preguntando lo incómodo, es seguir poniendo sobre la palestra cuestiones de un proceso de paz que para algunos puede resultar, y sin duda alguna es muy positivo, pero que ha tenido sus bemoles y lo tiene todavía en la democracia de América Latina. En Venezuela se ha constituido una situación en la que ya el ser demandado es una condena, pues, ¿no? Para el periodista, porque probablemente te van a congelar las cuentas bancarias, como nos pasó a nosotros, nos congelaron las cuentas bancarias, te van a prohibir salir del país, te van a prohibir informar, pues, ¿no? Y entonces es justamente un mecanismo más sutil de anular a un periodista, pues, ¿no? No lo estás matando, no lo estás metiendo en prisión, etcétera, pero sin embargo estás logrando el silencio de esa información. Sin prensa libre no hay democracia, punto. Y así fue concebida la arquitectura constitucional de este país. Y en un sentido, ya que importamos tantas cosas desde América Latina a Estados Unidos, el sistema presidencial para empezar, y en algunos países el federalismo, yo creo que ese es un componente constitucional que deberíamos tener. Esta idea de 4 ramas del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial y la prensa. Sin una prensa libre y jueces independientes, la sociedad no critica y el poder no se investiga. Y eso es vital para la sustentabilidad de la democracia y además la salud de la democracia, ¿no? ¿Qué tipo de democracia es aquella donde funcionan formalmente ciertas instituciones, pero el poder no es investigado? Ahora no son dictaduras como lo eran tradicionalmente, porque los nuevos autoritarios, los posmodernos, han descubierto que no es necesario matar a 10.000 personas para controlar una sociedad, ¿no? Entonces se han hecho mucho más sofisticados esos mecanismos. Chávez descubrió de manera muy acertada que para él tener el poder absoluto necesitaba controlar la información. El periodismo, bueno, realmente ya no está defendiendo la democracia se acabó en Venezuela, es una dictadura. Yo creo que es muy importante hablar de eso y asumirla como tal, porque, o sea, ya entonces te quitas ilusiones de encima, o sea, no tienes que defender la democracia, creo que tienes que defender lo que puede haber todavía de libertad de expresión, del derecho a informar. Uno de los grandes retos exactamente que tiene el periodismo independiente y que tienen los actores políticos de la sociedad es cómo bordear la censura, cómo lograr que realmente ese pueblo, la gente, logre leer muchas más cosas de lo que ha estado leyendo en los últimos años. Este sistema judicial en muchos casos se ha apartado, ya no es controlado por la clase política, ¿no? Entonces es el fenómeno nuevo. ¿Qué hay para adelante? ¿Cuál es el reto? Que la corrupción tiene una metamorfosis que lo pone cada vez más lejano de las búsquedas tradicionales del periodismo. Siempre la sociedad, y incluye entre la sociedad el mundo económico, va a necesitar una actividad que contraste lo que está pasando y que sea independiente. Hay un sistema totalmente de derecho totalmente disfuncional, y porque no hay garantías a la integridad física ni al ejercicio de la libre expresión en México. En el Ecuador, por ejemplo, lo estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Los correístas están corriendo, no valga la redundancia, mientras Lenin Moreno, el presidente, está tratando de salvarse porque fue parte de los mismos correístas.
¿Qué ocurre? Aparece por ahí un personaje, Carlos Polita, el excontralor, que tiene todo un expediente de casos de presunta responsabilidad penal, y empieza a liberar los documentos que están desaparecidos en el Ecuador. De pronto ya cae entonces el presidente del Congreso, Serrano. Hay un juicio político en contra del fiscal general, Vaca Mancheno, y cierran la Secretaría de Inteligencia, que es la que investigó junto con Vaca Mancheno y la comisión del 30S el presunto golpe de Estado contra Correa. Pero Guatemala es un caso ejemplar porque tiene un organismo que no depende del Estado. Tiene un organismo que no juega con las reglas de Jimmy Morales, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Y nos damos cuenta que cuando hay una intervención externa dentro del ámbito de la justicia, una investigación periodística puede encontrar eco y apoyo para obtener los resultados que se supone debemos de obtener. Cuando la ley puede atrapar a uno de estos poderosos, sea del poder político, económico o criminal, ya envió su primera gran lección, pero las siguientes lecciones depende de cómo el sistema pueda abordarlo.